Bienvenidos a las lecturas para los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario para el mes de abril del 2023. Para este mes vamos a seguir con la lectura que empezamos en enero de este año. Si quieres ver la introducción, te invito a que le des clic al link que está puesto en la descripción de esta publicación y vamos a empezar entonces a barajar las cartas con el oráculo de los rebeldes sagrados que nos revelará el orden profundo detrás de nuestras experiencias en este mes. Para el orden profundo salió la carta número 31, confía en ti mismo. Ahora vamos a barajar las cartas de profundización con el tarot de la frecuencia para revelar el estado de nuestras relaciones amorosas y la influencia de ese orden profundo en ellas. Para las relaciones amorosas salió la frecuencia número 17 al derecho, excitación. Bueno, ahora vamos a barajar las cartas de profundización que nos revelarán el estado de nuestras relaciones familiares y la influencia de ese orden profundo en ellas. Para las relaciones familiares salió la frecuencia número 12 al derecho, confort. Bueno, ahora vamos a barajar las cartas que representarán el estado de nuestra manifestación de abundancia y la influencia de ese orden profundo en ella. Para la manifestación de abundancia salieron dos frecuencias al revés, la frecuencia número 39, Namaste, y la frecuencia número 1, Cambio. Bueno, ahora los invito a escuchar la lectura completa para los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario para abril del 2023. Recuerda que estas son lecturas generales y te invito a que recibas la información que te resuena y la información que no te resuena, entonces la sueltas, la descartas. Vamos a empezar entonces con la carta del oráculo de los rebeldes sagrados que nos indicará el orden profundo detrás de nuestras experiencias en este mes. La carta número 31, confía en ti mismo. Y cuando hablo de orden profundo o orden superior detrás de las experiencias que estamos viviendo, estoy hablando de aquella motivación que tiene tu ser más profundo como una energía de conciencia que está experimentando la experiencia humana. Y ese yo profundo está más allá de la personalidad que hemos creado para interactuar con el mundo y que lo que busca es guiar las experiencias que te llegan a tu realidad inmediata, es decir, las situaciones, las interacciones, los encuentros, aquello que te pasa que consideras positivo, aquello que te pasa que consideras negativo, la relación con tu familia, la relación con tu pareja, la relación contigo mismo, todo lo que envuelve nuestra experiencia humana para que te conozcas a ti mismo y que florezcas en tu poder interior como co-creador de tu propia realidad, como aquel que tiene el poder de manifestar experiencias que le brinden aprendizaje, que le brinden crecimiento y que le brinden expansión dentro de su vida cotidiana. Entonces la carta que te sale, confía en ti mismo. Esta carta te dice entonces que tú eres alguien sabio y que esa misma sabiduría te permite saber cómo crecer, incluso si no sabes cómo es que sabes. Esta carta habla que así como los bosques más antiguos, las galaxias más espectaculares y la bellota que se convierte en un roble, que hay una inteligencia natural para el crecimiento que está más allá de la lógica y de la razón, que simplemente sucede y que en los niveles más profundos nosotros somos gobernados por esta fuerza que le da forma al mundo y que al mismo tiempo es invisible. Entonces, es por esto que a veces nos olvidamos de su presencia y caemos en la preocupación y caemos en la tendencia de creer que nuestra mente tiene que solucionar todo en nuestra vida para que estemos bien y para que
las cosas sucedan para nosotros. Y esto hace que nos atraigamos una experiencia innecesaria de ansiedad y de desconfianza de cómo la vida se va a desarrollar. Entonces esta carta te vuelve a recordar esa fuerza natural que todos tenemos entrelazada con nuestro ser más profundo, que nos permite saber intuitivamente cómo crecer y cómo alinearnos con el camino de nuestro potencial más alto. Esta carta te trae el mensaje entonces que estás en un proceso de crecimiento que va a ser muy fructífero para ti. Por eso la ilustración es tan llena de vida, tan llena de variedad, para que recuerdes que tú haces parte de la vida misma y que como tal estás siendo guiado desde lo más profundo hacia tu expansión. Entonces no caigas en la duda, así no veas cómo el crecimiento está sucediendo, que recuerdes que sí está sucediendo, que en este momento eres como una semilla que está navegando a través del suelo, recolectando todo su poder, toda su fuerza para poder romper a través de la superficie del suelo y nacer para crecer en la luz. Y así como la naturaleza tiene sus propios tiempos, esta carta nos recuerda que confiemos que las cosas van a suceder cuando el tiempo sea el correcto. Entonces, este mensaje de confía en ti mismo es para recordarte que en realidad tú estás ejerciendo una gran labor en este juego de la vida, que te relajes, que confíes en tu propia sabiduría, en tu propio conocimiento y que confíes en que tienes un gran destino en esta experiencia humana que has escogido vivir. Y también nos trae el mensaje que aquellas experiencias que son poco agradables para nosotros, que las podemos entonces calificar como experiencias negativas o como errores, que no caigas en ese juicio, sino que entiendas que todas las experiencias, tanto las agradables como las desagradables, hacen parte de un tipo de catalizador, un tipo de fertilizante para nutrir tu crecimiento como tal, que hacen parte de tu gran ansia de experiencia y que hacen parte de tu proceso de vida como una señal de crecimiento. Entonces, no te resistas a los aspectos que de pronto muestran algún tipo de inestabilidad en tu vida, que esta inestabilidad es como un reflejo y un resultado de la cantidad de luz y de amor que está infiltrando todas las partes de tu vida. Entonces aquí es importante entender que cuando nosotros estamos siendo bañados por la luz del crecimiento, esta luz viene como a iluminar todas nuestras partes y lo que simboliza ciertos momentos de inestabilidad en nuestra vida es que las cosas se están removiendo en nuestro interior y eso se refleja en nuestro exterior. Y cuando las cosas se mueven en nuestro interior es porque estamos subiendo la vibración, estamos recibiendo más luz y esa luz lo que hace es empezar a limpiar nuestro interior. Entonces esa limpieza genera inestabilidad. Y esta carta te dice que entonces no asocies esa inestabilidad con enfermedad o con errores, con equivocaciones, con mala fortuna, sino que te des cuenta que simplemente es como un síntoma de que las cosas se están reacomodando en tu interior. Y eso es un proceso que todos vivimos en diferentes momentos de nuestra vida porque como la experiencia humana es una experiencia de expansión, siempre estamos en un flujo constante de crecimiento. Y ese flujo constante de crecimiento exige de nosotros que ciertas partes se transformen, que ciertas partes se suelten, que ciertas partes suban de nivel y todo esto se resume en un proceso que interiormente y exteriormente se puede llegar a percibir como un tipo de inestabilidad. Entonces esta carta te dice que no te resistas, que no invalides esa sensación de inestabilidad, que no la juzgues, sino que trates de fluir y de entender que simplemente es un síntoma de crecimiento como tal. Y esta carta también te dice que no cedas a la tendencia de pensar mucho
sobre lo que te está sucediendo o sobre las acciones que tienes que tomar, sobre las decisiones que tienes que hacer, que te sueltes, que te relajes a que esa inteligencia profunda que guía nuestro crecimiento, tanto interior como exterior, te está llevando hacia el lugar de tu expansión. Y el ejercicio de sanación que trae esta carta es un ejercicio de visualización bien bonito y que resume perfectamente el mensaje de la carta como tal. Entonces, empieza por cerrar tus ojos, por relajarte, por concentrarte en tu respiración, por dejar que tu conciencia se aleje de las preocupaciones del día a día y que se ubique, se concentre en el interior de tu cuerpo. Y empiezas a visualizar lentamente, a sentir, a percibir que tienes una bellota en tu mano y que estás ubicado en un paisaje natural y que es el momento del amanecer y que ese amanecer inunda el horizonte con luz y con color. Entonces, mientras tú sostienes esta bellota en tu mano a la luz del sol naciente, algo mágico empieza a suceder. Empiezas a ver cómo empieza a surgir de esa bellota un holograma, una imagen que se puede percibir mágicamente. Y este holograma es el plano de crecimiento de ese roble que contiene esa bellota. Entonces empiezas a ver cómo esa bellota en ese holograma empieza a crecer y empieza a desarrollarse y empieza a convertirse en un roble maravilloso. Y empiezas a ver cómo la vida salvaje empieza a rodear ese roble y empieza a generarse un ecosistema alrededor de ese roble y empiezas a ver animalitos y empiezas a ver cómo ese roble empieza a ser la casa de diferentes especies salvajes que se alimentan, que se benefician de ese roble, ya sea de su sombra, ya sea de su fuerte tallo, y empiezas a ver cómo pasan las estaciones a lo largo de la vida de ese roble y cómo se marcan esas estaciones en los anillos del tiempo en el centro del tronco de ese roble. Y empiezas a ver cómo se acercan y pasan a través de ese roble muchas vidas de muchas personas que lo disfrutan, que se conectan con ese roble. Y entonces esta visualización es como si te estuvieran mostrando que tú eres ese roble y que tú eres el soporte, el sostén de un gran ecosistema a tu alrededor y que tú tienes mucho para brindar a diferentes especies, a diferentes personas y que tú eres un hábitat en sí mismo y que tiene impreso en su código de vida, en su código genético, la sabiduría para crecer y para convertirse en un gran ser. Entonces, cuando visualices ese holograma de crecimiento de ese roble, visualízalo como si fuera un símbolo de tu propio crecimiento, un símbolo de tu propio ser. Y ya para finalizar, ubicas esa bellota en el terreno que está a tus pies mientras el sol continúa saliendo y te arrodillas y tocas con tus manos generosamente y amablemente la tierra en la cual colocas esa bellota en reverencia hacia ese genio del crecimiento, a ese espíritu del crecimiento que está contenido en esa bellota. Y te das cuenta que ese mismo genio y ese mismo espíritu de crecimiento vive dentro de ti. Y ya, ese es el ejercicio de visualización que te trae esta sanación de esta carta. Recuerda que si quieres una lectura personalizada, puedes escribir al correo electrónico que aparece en pantalla. Bueno, ya las siguientes cartas de profundización con el tarot de la frecuencia, empezando entonces por la sección de las relaciones amorosas y la influencia de ese orden profundo en ellas. Entonces la carta que te sale, esta frecuencia de la excitación, como este tarot de la frecuencia es un tarot en inglés, aquí es importante entender que cuando en inglés nos referimos a excitación, nos referimos a una frecuencia
de mucha energía, de mucha emoción, de mucho entusiasmo. Y no tiene nada que ver con el significado que normalmente se asocia esa palabra en español, que sería con un significado sexual. Aquí esta frecuencia está hablando es como de una inyección de energía pura, energía creativa, que se expresa en ti como una vivacidad. Entonces esto es una energía muy bonita que está representando en este momento la experiencia que puedes estar viviendo en tus relaciones amorosas, que es poderosa, una experiencia de mucho disfrute, una experiencia en la que las personas involucradas, tanto tú como la otra persona, se van a sentir con mucha inspiración, con mucha emoción, y es muy importante entonces que te permitas canalizar esa energía en tu propia expresión, en cualquier dirección que tú gustes para canalizarla. Entonces puede ser a través del arte, a través del baile, a través de la creación de una comida, un plato delicioso, a través de hacer ejercicio, y que le des canalización a esa inyección de energía que te augura esta frecuencia. Entonces es una frecuencia muy bonita porque está mostrando un momento muy bonito para vivir en pareja. Y esta carta te trae un mensaje de que no caigas en la tendencia que puedas tener, que te da miedo sentir esa emoción, te da miedo alegrarte, te da miedo emocionarte, porque luego te da miedo de que caigas en algún tipo de desilusión, como si la sola desconfianza te inhibiera de permitirte sentir este tipo de emociones. Pero no, esta carta te dice que el universo te está mandando un mensaje de que no te refrenes y que dejes que esa emoción te atraviese e impregne todo a tu alrededor, como una ola que va pasando, que tú puedes navegar sintiéndote vivo, sintiéndote emocionado. Y si ya lo relacionamos entonces con esa carta del orden profundo, te está mostrando una de las maneras para poder canalizar esa energía de crecimiento de la cual habla ese orden profundo, porque el crecimiento es una energía de vida y la vida es una energía de mucho color, de mucha brillantez. Entonces te está hablando que tú vas a poder alinearte con tu conexión contigo mismo o contigo misma y con tu conexión con la persona que tengas en mente que pueda estar cumpliendo el rol de tu pareja para canalizar esta energía tan bonita de crecimiento de la cual te habla el orden profundo, y para expresarla de una manera igualmente vivaz, de una manera igualmente eléctrica, de una manera igualmente disfrutable. Entonces, como puedes ver, esta es una mezcla de cartas que te trae un augurio de una época muy bonita y de una frecuencia muy nutritiva para vivir en tus relaciones amorosas. Y de todas las 3 secciones de profundización con el tarot de la frecuencia, esta sección de tus relaciones amorosas es la sección que mejor está alineada con esa energía de crecimiento de la cual habla el orden más profundo, porque ya el resto de secciones muestran de alguna manera algún tipo de bloqueo o algún tipo de desalineación. Porque, por ejemplo, esa carta que te salió respecto a las relaciones familiares, cuando te sale la frecuencia del confort, esta frecuencia te está invitando a que aprendas a darte a ti mismo la experiencia del confort, la experiencia de sentirte cómodo, de sentirte suave, de sentirte cálido, de buscar tu bienestar. Y cuando esta frecuencia te sale es porque tú puedes llegar a tener la tendencia de considerar que las cosas, las experiencias, las situaciones tienen un mayor valor si son luchadas, si son con un sacrificio, si son con un esfuerzo exagerado. Entonces esto está revelando un aspecto a trabajar, que es nuestro apego a un tipo de creencia, que es que las cosas tienen que ser duras para que valgan la pena. No, esta frecuencia de confort te llega precisamente para que aprendas a darte esa experiencia de lo fácil, esa experiencia de lo cálido, esa experiencia de
caminar el camino de la menor resistencia para ti. Cuando se camina el camino de la menor resistencia para nosotros, es el camino más eficiente, es el camino más disfrutable. Entonces esta frecuencia te está diciendo aquí que en relación con lo familiar hay alguna situación en la que tú estás priorizando el sacrificio, la lucha, lo pesado, lo duro. Entonces esta frecuencia de confort te invitan a que te sueltes, a que quites esa resistencia y para que en el campo de lo familiar te des la posibilidad de que tu experiencia sea más disfrutable, más amable, más suave, más cálida, más acogedora para ti. Esta frecuencia prácticamente te está diciendo, date el permiso de buscar tu bienestar, que ya no es necesario que tengas ese tipo de experiencia, porque eso hace parte de una vieja energía que se está transformando. Entonces, si nosotros partimos del hecho de que la manera como nosotros vibramos influencia el campo de energía que nos rodea y este campo de energía nos devuelve amplificadamente esa vibración a modo de experiencia. Si nosotros vibramos en esa necesidad de sacrificio, de lucha, de experiencias duras, el campo de energía nos va a respaldar y nos va a devolver amplificadamente experiencias duras, experiencias de sacrificio, experiencias de lucha. Entonces esta frecuencia de confort llega para que transformes tu vibración y que no caigas en la creencia de que escoger ese camino de menor resistencia es porque eres débil, es porque eres perezoso, es porque eres facilista. No, es porque te estás dando el permiso de tener otro tipo de experiencia, que en el campo de lo familiar seas más suave contigo mismo y seas más suave con tu familia, con las personas que te rodean. Entonces, la relación con el orden profundo simboliza que ese crecimiento viene a quemar entonces ese patrón de comportamiento en el cual de pronto tú no te permites sentir confort o bienestar por miedo a parecer débil o por apego a la sensación de que las cosas tienen que conseguirse mediante un esfuerzo, mediante un sacrificio, mediante una lucha. Entonces, recuerda que cuando hablamos de un crecimiento de un árbol, ese crecimiento se da paso a paso, poco a poco. Y el roble, a pesar de ser un símbolo de un árbol muy fuerte, muy sólido, recordemos que los árboles igualmente son muy adaptables. Ellos se curvan a sí mismos en su tallo para ubicarse de la manera que mejor puedan aprovechar la luz. Entonces, si extrapolamos este mensaje, tiene mucho que ver con ese mensaje de la frecuencia del confort, que te dice que te aprendas a adaptar para recibir la mejor calidez, el mejor bienestar, la mejor suavidad, que en este caso sería que aprendieras a curvar tu tallo para recibir la mejor posición para que te llegue luz. Entonces, date cuenta que ese crecimiento de los árboles no es un crecimiento que se fuerza, no es un crecimiento agresivo, no es un crecimiento que irrumpe con el ecosistema que tiene a su alrededor, sino que es un crecimiento delicado, suave, que se adapta, que tiene una comunión con su ecosistema, con su hábitat. Esa es una de las enseñanzas más bonitas que nos puede dar la naturaleza, que es la capacidad de albergar millones y millones de especies diferentes de seres vivos y como todos contribuyen a un equilibrio, como todos contribuyen a que todos sigan creciendo, que todos obtengan su beneficio del lugar en donde están. Incluso si hay experiencias de depredación, de cazador, de presa, de alimentación de las plantas, todo esto sucede dentro de un equilibrio y las especies no desaparecen y la vida siempre se está renovando. Si cuando una especie desaparece o cuando un ecosistema desaparece, es por la acción humana que está
invadiendo la naturaleza o que está depredando una especie a un ritmo no natural. Entonces, si te sale esta carta de este orden profundo con una referencia al crecimiento de un árbol para que lo apliques a tu propio crecimiento, date cuenta que tu propio crecimiento está sucediendo entonces de una manera suave, de una manera delicada, poco a poco, paso a paso. Cada día te vas dirigiendo hacia la luz y cada día van creciendo más tus raíces. Que entonces afines tu percepción de tu propio ser para que logres percibir esos pequeños avances de tu crecimiento, para que logres disfrutar de esa suavidad, de esa perseverancia, de esa adaptabilidad, de esa comunión con tu propio hábitat. Y si esa mezcla de cartas está hablando entonces de un entorno familiar, entonces aplica ese mensaje de que si tú te adaptas sin invadir, ¿sí? Si tú brindas tu sabiduría, tu experiencia y al mismo tiempo recibes la sabiduría y la experiencia de tu entorno familiar, tú empiezas a relacionarte con la armonía natural de un ecosistema que está creciendo constantemente y ese ecosistema puede ser tu entorno familiar. Entonces, este par de cartas te invitan a que aprendas de los viejos robles, de los viejos árboles, que la claridad nos llega en el momento en el que estamos en un estado de relajación. Entonces, visualízate dentro de esa quietud como si pudieras resonar con la quietud de los árboles, con la adaptabilidad de los árboles y permítete entonces vibrar en esa frecuencia de confort para que así nutras tu entorno familiar y para que así te nutras a ti mismo. Y ya en esta última sección, que es la sección de la manifestación de abundancia, recordemos que para estas lecturas la manifestación de abundancia la vamos a entender como la capacidad, la habilidad y la posibilidad de hacer lo que necesitamos hacer en el momento en el que lo necesitamos hacer. Entonces, que te salieron dos frecuencias al revés, ambas te están diciendo el mismo mensaje, cada una con su propia versión. Entonces, empezando por esta carta de cambio al revés, como su nombre lo dice, hay algo en ti que está bloqueando tu acceso al cambio y por ende tú te sientes en estancamiento. Entonces ese algo en ti puede ser un miedo a moverte hacia adelante, puede ser un miedo a avanzar, puede ser que priorizas la seguridad de no salirte de tu zona de confort y esto te ha llevado a sentirte limitado o limitada. Y esto te ha llevado a que conscientemente tú estás nutriendo como un estado de contracción, que sería lo contrario a un estado de expansión. Y si ya lo relacionamos con esa carta del orden profundo, es como si esta frecuencia fuera totalmente lo contrario, ¿sí? Porque esa carta del orden profundo te está hablando de que tú estás en un constante crecimiento, así tú no lo percibas. Entonces, este par de frecuencias en esta sección de manifestación de abundancia, lo que te están diciendo es que de alguna manera no estás aprovechando esa energía de ese crecimiento para manifestar abundancia, que de alguna manera hay un tipo de bloqueo, que puede ser un miedo, que puede ser una limitación, que puede ser un trauma emocional, que puede ser un bloqueo energético, que no te deja invitar la frecuencia del cambio a tu vida. Entonces aquí es muy importante entender que la abundancia es el estado natural del universo como tal. Y en este plano de lo material podemos ver la naturaleza como un ejemplo de que realmente la abundancia está siempre presente en la naturaleza. Los frutos son abundantes. Las semillas que traen cada uno de los frutos son abundantes. La vida siempre se está multiplicando. Las especies, las plantas, los animales siempre están creciendo y siempre se están renovando generación tras generación. Entonces, como la experiencia humana es una experiencia de expresión, podríamos afirmar que naturalmente el humano se podría conectar con ese estado natural, valga la redundancia, de abundancia como tal, y que cualquier experiencia de limitación que nosotros podamos estar viviendo, en este caso
con la frecuencia de cambio al revés, una limitación hacia el cambio, es porque nosotros somos los que estamos atrayendo esa limitación. Nosotros somos los que estamos co-creando esa experiencia de limitación, porque nosotros somos dueños de nuestro libre albedrío y de la manera como se expresa nuestra realidad inmediata. Entonces no es posible que nosotros vivamos una experiencia de limitación sin nuestro propio permiso. Entonces, aquí es muy importante que puedas hacer un ejercicio de trabajo de sombra para que puedas desbloquear tu acceso a la abundancia. Entonces, el trabajo de sombra que te invita a hacer esta frecuencia es analizar nuestro sistema de creencias y empezar a hacernos preguntas por un par de vertientes. Y este par de vertientes lo que nos van a mostrar es qué estímulos positivos y negativos hay detrás para que nosotros no demos el salto hacia esa transformación. Y esto parte de el hecho de que el ser humano siempre se va a mover hacia la dirección de algo que le beneficia y siempre se va a alejar de algo que lo perjudica. Entonces, estas son dos vertientes de estímulo y de motivación. El estímulo positivo que hace que yo me acerque hacia algo que me beneficia y el estímulo negativo que hace que yo me aleje de algo que me perjudica. Entonces, una vertiente es qué beneficio me trae a mí el mantenerme como estoy y no abrirle la puerta al cambio. Y si encontramos la respuesta a ese beneficio, estamos encontrando entonces como un tipo de estímulo que es positivo para nosotros, que está haciendo que nosotros no le abramos la puerta a esa transformación. E igualmente, si nos hacemos la pregunta de qué nos da miedo que suceda si nos transformamos, ahí vamos a encontrar el estímulo negativo que está haciendo que nos alejemos de esa transformación. Entonces la pregunta es, ¿qué nos da miedo? ¿Qué creemos que nos va a perjudicar? ¿Qué creemos que va a pasar que sea negativo si nosotros le abrimos la puerta a esa transformación? Y el solo hecho de traer a la luz de nuestra conciencia ese par de estímulos positivos y negativos va a hacer que nosotros podamos verlos, podamos observarlos y nos demos cuenta que pueden ser estímulos que están sostenidos por algún tipo de creencia, por algún tipo de miedo, por algún tipo de trauma emocional, por algún tipo de experiencia del pasado. Y el solo hecho de traer esto a la luz de nuestra conciencia nos da la posibilidad de que eso ya no sea un patrón inconsciente de comportamiento que influencia nuestras decisiones, sino que ya es una elección, porque nosotros ya vemos lo que está pasando, porque nosotros ya conocemos qué estímulo negativo y qué estímulo positivo hay detrás de nuestra resistencia al cambio. El solo hecho de ya tener esa información, podemos tomar una decisión desde una posición de poder, desde una posición de conciencia. Y probablemente después de darnos cuenta de esta información, de estos estímulos negativos y de estos estímulos positivos, nuestro propio comportamiento empiece a cambiar y le damos la vuelta a esa motivación, a esos estímulos, para que así trabajes tu sistema de creencias y para que así ya tú te puedes hacer responsable de la decisión consciente que tomas de permitirle la puerta a la transformación y a la expansión o de quedarte en limitación, de quedarte estancado. Y ya esa otra frecuencia, que es la frecuencia que se llama Namaste, que también te salió al revés, nos viene a dar una respuesta un poco más específica de en qué aspecto tú estás bloqueando el acceso al cambio. Porque esta frecuencia de Namaste, cuando está al derecho, nos recuerda que nosotros hacemos parte de una unidad, hacemos parte de un todo y en ese todo no hay superioridad y no hay inferioridad, no hay jerarquías e incluso tampoco hay igualdad. Lo que existe en sí mismo es unidad como tal. Y la frase Namaste es cuando nosotros reconocemos el alma del otro al reconocer nuestra propia alma. Entonces, si te sale esta frecuencia al revés,
es porque estás de alguna manera alimentando una desconexión del todo. Y la manera como tú estás alimentando la desconexión con el todo es que tú has co-creado tu experiencia de vida para mantenerte alejado de las demás personas, para evitar un contacto profundo, íntimo, significativo con otras personas. Que de pronto tú has llevado a un extremo la idea de la independencia hasta el punto en que te has alejado tanto que ya llegas a un punto de desconexión. Entonces tú ya no personificas esa frecuencia del Namaste, que es una frecuencia que reconoce al todo en cada uno de nosotros, sino que tú te sientes separado del todo. Entonces esta carta lo que te invita es a que te des cuenta de que nosotros vivimos en un universo en el cual todos somos interdependientes. ¿Y esto qué quiere decir? Que cada uno de nosotros tiene algo que aportar al todo y que sin nosotros el todo se vería incompleto. Y esta carta también te trae como una posibilidad de trabajo de sombra para que encuentres la raíz de por qué tienes miedo a dejar que las personas se acerquen a ti, por qué favoreces una desconexión, por qué te mantienes alejado, separado de los otros. Y esto puede suceder de muchas formas. Por ejemplo, cuando uno juzga a los demás, uno se está separando de esa interdependencia con los demás. Cuando uno no le brinda tiempo de calidad a las otras personas, también uno se está separando de la experiencia de compartir con otras personas. Cuando uno no busca un contacto profundo, íntimo, significativo, sino que se mantiene en un contacto cortés, se mantiene en un contacto superficial, entonces uno mismo está tratando de alejarse de los otros como tal. Y es como si tú estuvieras tratando de ser una isla. Entonces, si esta carta te sale en la sección de manifestación de abundancia, es porque tu ser más profundo te está diciendo la abundancia te puede llegar si invitas más personas a tu vida. La abundancia te puede llegar si te conectas profundamente con más personas en tu vida. La abundancia te puede llegar si permites que las personas te vean y que tú veas a la persona como ese acto tan bonito del Namaste en el cual las almas se reconocen la una a la otra en unidad. Entonces, haz ese ejercicio aprovechando este mensaje de este par de cartas de profundización en relación con la abundancia para que encuentres la creencia base, para que encuentres la raíz, para que encuentres de pronto el trauma emocional, para que encuentres de dónde proviene esa tendencia a no tener un contacto profundo, esa tendencia a frenar el cambio, porque quiere decir que este par de frecuencias al revés están mostrando que tú ves algo perjudicial en el hecho de conectarte con otras personas. Si no, no frenarías esa posibilidad de contacto y que tú ves algo perjudicial en el hecho de permitir que el cambio llegue a tu vida. Si no, no estarías frenando esa frecuencia del cambio. E igualmente, que en ambos casos tú encuentres algún tipo de beneficio para no motivarte a invitar esa conexión profunda con otras personas y a invitar el cambio a tu vida. Entonces, recuerda esa carta del orden profundo. Recuerda que tú tienes una vitalidad contenida en ti y que de alguna manera tú estás conteniendo todo eso y tú te estás refrenando de compartir todo eso que tú contienes, tu sabiduría, tu experiencia con el mundo. Entonces, para que le abras la puerta a la abundancia que quiere llegar a tu vida a través de ese crecimiento de ese roble y a través de todas estas frecuencias tan bonitas a las cuales tú tienes el potencial de conectarte porque te salieron y así te hayan salido al revés, son una posibilidad si no te hubieran salido otras cartas. Y recuerda entonces la visualización que te ofreció esa carta del orden profundo, que ese roble puede brindar disfrute, puede brindar vida, puede generar todo un ecosistema a su alrededor. Entonces, si tú te ves a ti mismo como esa posibilidad de ese roble, tú te podrías dar cuenta de que tu experiencia de vida puede ser mucho más rica si le abres la puerta a la transformación y al crecimiento que te ofrecen todos los mensajes que te salieron en esta lectura, de permitirte asociar tu bienestar
con la conexión profunda con otras personas, de permitirte asociar tu abundancia con el cambio constante, de permitirte canalizar esa energía tan bonita de la excitación, no solo con tu relación de pareja, sino con todas tus relaciones a tu alrededor. Y que se trata de elegir, replicar esa experiencia que estás viviendo en lo amoroso en el resto de secciones, en tu familia y en tu manifestación de abundancia. Entonces, toda esta lectura te ofrece diferentes puntos de vista en los cuales tú puedes abrirle la puerta al crecimiento de ese orden profundo. Y si escoges no hacerlo es porque hace parte de tus decisiones, es porque hace parte de tus creencias y es porque hace parte de aquellas limitaciones que estás alimentando y ya te correspondería hacerte las preguntas necesarias para darte cuenta de por qué alimentas esas limitaciones. Y bueno, esa fue la lectura para los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, para el mes de abril del 2023. Recuerda que si quieres una lectura personalizada, puedes escribir al correo electrónico que aparece en pantalla. Si te gusta la lectura, te invito a que des clic al botón de me gusta y la compartas en tus redes sociales o con tus amigos, familiares y conocidos. Y así me ayudas a que este canal crezca en audiencia. Y te agradezco mucho tu tiempo y tu confianza en escuchar estas lecturas y nos vemos en el siguiente mes.